bendiga, hermanos del Ministerio de los Niños. Estoy muy contenta, la verdad, por el trabajo que están haciendo. Es la hermana Yajaira, la hermana Lady, Milton, la hermana Carmen. Gracias, muchas gracias por ese esfuerzo que están compartiendo con nuestros hijos. Que el Señor les dé sabiduría y el entendimiento y sobre todo mucha paciencia para con cada niño. Que el Señor les bendiga. Estoy muy contenta, hermanos. Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús a cada uno. Muy buenas tardes, Iglesia La Gran Comisión. Reciban un saludo muy cordial de parte de sus pastores. Anuncios importantes de mayo 14 a mayo 21. Este día damos la bienvenida a nuestros hermanos de la iglesia local y un saludo cordial a nuestros invitados especiales en línea, que nos sintonizan en otros estados y también los que nos sintonizan desde otros países. Seguimos con nuestros servicios en línea. Los días viernes a las 7 p.m. vienen los grupos que los pastores invitan a la iglesia. Y el día domingo a las 9 a.m. nos reunimos en línea por medio del Facebook y el YouTube para compartir y oír el mensaje de la semana en sus respectivas casas. Gracias a todos los que nos sintonizan y agradecemos al liderazgo, a los supervisores que tienen a bien sintonizarse. Reunión de células. Seguimos en el orden del gobernador de Virginia. Las reuniones no deben de sobrepasar de 25 personas. En este momento recibimos nosotros también información de lo que dijo el gobernador de Virginia. El mandato estatal de máscara se levantará a aquellos que estén vacunados a las 12 con 1 minuto a.m. del sábado, de acuerdo con las pautas del CDC. Y se recomienda encarecidamente a quienes no estén vacunados que usen sus máscaras respectivamente. Sin embargo, todos deberán usar sus máscaras en el transporte público, en las instalaciones de atención médica y en las congregaciones. Aquellos que no estén vacunados y aquellos que trabajan en ciertos sectores como el comercio minoría, fitness, restaurantes, el cuidado personal, el aseo, los lugares de entretenimiento deben usar sus máscaras respectivamente. Animamos a los grupos a que empiecen a planificar su reunión física al aire libre durante la primavera y el verano, siguiendo las normas de las máscaras y la distancia. Recomendaciones importantes. Si usted ha estado enfermo, quédese en casa hasta que se sienta bien. Si usted conoce de algún hermano que está afectado con el COVID-19, por favor déjenos saber para orar por aquellas personas, para así suplir de alguna manera en sus necesidades. Si usted ha estado en contacto con alguna persona afectada, por favor, tome su tiempo de cuarentena para evitar contagios. Alabamos a Dios por aquellos hermanos que se han recuperado, por lo que agradecemos al Señor y damos un fuerte aplauso. El altar familiar.
Seguimos exhortando a cada familia para levantar su altar familiar. A los padres de familia les motivamos, no esperen un líder, hágalo por favor. A usted madre también, si no está el esposo, usted puede hacerlo conjuntamente con su familia, con sus niños. También animamos a los grupos de células que tomen un tiempo de oración en línea. Así que unámonos para orar por protección, provisión y fortaleza. Hermanos, el tiempo se acorta y su familia necesita estar preparada para el encuentro con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 lo dice: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitan primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El enfoque para este año 2021. ¿Se recuerdan ustedes el mensaje de las 10 vírgenes, en la cual 5 eran insensatas y 5 sinceras? Roguemos al Señor que por favor nos mantengamos transparentes buscando del Señor. El enfoque para este año 2021 nos recuerda la responsabilidad de examinarnos a nosotros mismos para someter nuestras áreas de problema a la obediencia de la palabra. Esta es la mejor manera de buscar el proceso de la santificación, obedeciendo la palabra y aplicándola a nuestras vidas. La librería Oikos está abierta los días miércoles para la venta de todo libro que si usted necesita para su discipulado. Ministerio de Jóvenes o Journey. Los jóvenes se reúnen en línea cada jueves de 7:30 a 9 p.m. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos Sean and Glendy, que con mucho amor y sabiduría están ministrando a los jóvenes. Iglesia, por favor, y a nuestros jóvenes, hagan lo posible de conectarse con los hermanos McDaniel. Ministerio de Niños en línea. Queremos agradecer el trabajo y la dedicación de todo el equipo del Ministerio de Niños que está alcanzando a nuestros hijos a través de la línea. Asimismo, damos gracias a Dios por Marvin y Alma Cintú, que mantienen el cuidado de este ministerio. Diezmos, pro templo y ofrendas. Damos gracias a Dios y a los hermanos que han puesto su corazón en honrar a Dios en obediencia, trayendo sus diezmos, trayendo sus ofrendas y sus promesas de pro templo al alfolí, aquí donde el Señor ministra. Malaquías 3:10 nos lo dice, nos recuerda de la promesa: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en tu casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pongámonos de pie con este espíritu de gratitud. Nos ponemos de pie de nuevo y nos unimos para alabar y adorar a aquel que todo se lo merece, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que todo lo puede y todo lo sabe, el que tiene control de nuestras vidas. Así que exaltémoslo y glorifiquemos su precioso nombre. Amén. Tenemos un Dios grande y fuerte que resucitó. Amén. Si tú crees que nuestro Dios Jesucristo resucitó, ¿por qué no le das un grito de júbilo? Ven y fuerte
Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida dar. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, Jesús. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor, todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Como tú no hay otro. Eres mi esperanza. Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Solo a ti daré toda gloria. Solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno. Que tu luz brille en mí. Que tu luz brille en mí. Que tu luz Sí, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque hemos llegado a comprender que somos solo unos vasos donde tú, Señor, envías y manifiestas tu presencia. Gracias, Señor, por permitirnos alabarte y exaltar tu nombre, reconociéndote que te necesitamos todo el tiempo.
Necesitamos, Señor, decirte, Señor, que estamos agradecidos contigo por habernos dado, Señor, un día más de vida, por permitirnos, Señor, respirar, porque nuestros cuerpos están, Señor, funcionando bien, porque nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu están también, Señor, agradecidos y sintonizados contigo. Qué cosa más preciosa es saber de que, Señor, somos tan solo unos vasos, Señor, que tú te has placido usar en este tiempo, Señor. Y gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Yo sé que tenemos poca audiencia en vista de que la situación de la gasolina también ha afectado un poquito. Confiamos en el Señor que se resuelva esta situación de la gasolina lo más pronto posible para que podamos nosotros continuar haciendo nuestras actividades regulares en el trabajo, la iglesia y algunas otras cosas que son necesarias. Bueno, el día de hoy nosotros queríamos recordar, ¿verdad?, que es 14 de mayo. 14 de mayo, hace 73 años atrás, Israel se volvió de nuevo a ser una nación, y eso es lo que está celebrando Israel. 14 de mayo del año 1948 se hizo nación de vuelta. Y el día de hoy Israel está bastante afectada. Si ustedes no lo sabían, hay una constante guerra con Gaza otra vez, con West Bank y también con los que están en la parte de arriba. Así que por favor, continuemos orando por la paz de Israel, que sabemos, ¿verdad?, que tenemos que tener nuestros ojos constantemente en esa nación, porque de ahí es donde el Señor ha de desenvolver los últimos tiempos. Así que como iglesia nosotros, por favor, no se nos olvide estar orando por Israel. Amén. Muy bien, tenemos una vez más el privilegio de tener con nosotros a nuestro hermano Sean McDaniel, quien nos va a traer la exposición de la palabra. Así que preparémonos para recibirlas y ser receptor a ella. Bienvenido, Sean. Amén. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga, iglesia. ¿Cómo están? ¿Están bien? Tal vez con el tanque de combustible casi vacío, pero aquí estamos llenos del Espíritu Santo. Y esto es lo que importa, eso es lo que nos sostiene a través de los años. Amén. Hoy, como pueden recordar, el viernes o la semana pasada estuvimos terminando el libro de 2 de Corintios. Así que hoy tenemos algo diferente que vamos a estar hablando, y tal vez un tema que a todos les va a encantar. Vamos a hablar sobre el dinero, sobre los diezmos. Favorito, hermano Sean, gracias por esa prédica. No, vamos a enfocarnos en la palabra de Dios, y quiero invitarles, si pueden abrir sus Biblias, al libro de Mateo. Y vamos a leer una porción de la escritura para comenzar. Posiblemente la versión que tengo yo, la Nueva Traducción Viviente, va a ser un poquito diferente. Pero vamos a leer Mateo capítulo 6 y los versos 31 al 33. Otra vez Mateo capítulo 6, versos 31 al 33. He titulado este mensaje Los diezmos al Señor. Y aquí Jesús está hablando sobre el dinero. Incluso estos versos que vamos a leer vienen después de un mini sermón, una prédica de Jesús hablando sobre el lugar del dinero en nuestra vida. Entonces, después de hablar del dinero, Jesús termina en el verso 31 diciendo: así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Amén. Gracias que nuestro Padre conoce nuestras necesidades. Solo quiero parar ahí, porque es una gran cosa que Dios está interesado en nuestras vidas. Él conoce todas nuestras necesidades. Y Jesús termina diciendo: busquen el reino de Dios,
por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias que tú conoces nuestras necesidades. Nosotros no tenemos que preocuparnos si tú conoces las situaciones difíciles y de finanzas que estamos enfrentando, cuando no hay suficiente dinero, cuando no hay suficiente comida, cuando no hay suficiente combustible para ir a trabajar o hacer las demás cosas. Dios, tú lo sabes. Tú estás bien enterado en las necesidades diarias de nuestra vida. Y Señor, yo te pido que sobre todo las demás cosas podemos no afanarnos, no estar ansiosos de todas esas cosas, pero busca primero tu reino. Confiarnos en ti y tu poder para soportarnos, para protegernos y para proveer para cada uno de sus hijos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Como mencioné, estos versos vienen al final de parte de un sermón de Jesús, el Sermón del Monte, donde Él está hablando sobre el dinero y ese lugar que ocupa en nuestra vida, sobre el lugar que debe o no debe ocupar en nuestras vidas. Y hoy vamos a hacer la pregunta: ¿qué lugar tiene el dinero en nuestra iglesia? En específico, los diezmos. Now, tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen qué es el diezmo? Levanta la mano. Si usted conoce qué es el diezmo, levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes honestamente dicen: yo realmente no conozco qué es el diezmo? Levanta la mano. Honestos. Ok, algunos niños por ahí, muy bien. A los niños voy a predicar entonces hoy. No, yo recuerdo, y esto está muy bien, la primera vez que escuché la palabra diezmo fue en la iglesia de niños, en mi iglesia. Y siempre en la iglesia de niños tuvimos el parte de la ofrenda. Y teníamos un cubo para los varoncitos y un cubo para las niñas, ¿verdad? Y en el dado momento pusieron la música y corrieron con estos cubos por todos los niños, y cada uno de nosotros depositando todas las monedas que tuvimos. Y después, luego de recoger todas esas ofrendas, únicamente en monedas, porque ninguno de nosotros andamos con billete, ¿ok? Todo era fichas, monedas. Vinieron al frente con los dos cubos y tenía un balance, como miran ahí. Pusimos el balance, los dos cubos, ahí balanceándolo. Entonces 3, 2, 1 y soltaron. Y el que pesaba más ganaba para ese domingo. Entonces yo siempre estaba rogando a mi mamá: por favor, mamá, dame los monedas más pesadas que tienes, porque yo quiero ganar, ¿verdad? Y no me daba ninguna pena pedir dinero, hasta que vino mi cumpleaños. Y en mi cumpleaños, algunos de mis familiares me mandaron sobres con dinero, ¿verdad? Y yo estaba bien feliz, y mi mamá me dijo: ahora, mijo, tienes que apartar 10% y entregarlo en la ofrenda de niños. Y yo dije: ¿por qué? Eso es mi dinero. Yo lo recibí. Yo quiero comprar juguetes, videojuegos, yo quiero comprar dulces y chicles. Y mi mamá me dijo: no, tienes que entregar 10% de los ingresos al Señor y darle una ofrenda. Y yo voy a decir, hermano, no mucho me gustó. Y aprendí una lección: no es tan divertido dar una ofrenda cuando es tu dinero. Cuando es el dinero de los padres, cuando es el dinero de otro, con mucho gusto lo metimos ahí, ¿verdad? Que ganamos. Pero cuando es nuestro dinero, a veces se cambia el sentimiento, ¿no? Entonces, hoy lo que queremos hacer es ver a la Biblia y saber dónde viene esa idea de dar diezmos al Señor. ¿Cómo es que ese funciona? ¿Cuál es su origen, verdad? Y ¿qué podemos aprender sobre el propósito de los diezmos? Y vamos a comenzar en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar sobre los diezmos en el Antiguo Testamento, y tengo una pregunta. ¿Quién conoce
donde está mencionado por la primera vez alguien dando una ofrenda al Señor. Génesis, ¿conoce la historia? Grítalo si conoce. Jacob dicen, ¿quién más? Cerca, pero si alguien dijo Caín, ¿verdad? Es Caín y Abel. Ahí en el cuarto capítulo de Génesis, en los versos 1 a 7, tenemos la historia de los dos hermanos Caín y Abel. Son los hijos de Adán y Eva, y la Biblia no da mucho detalle sobre ellos, solamente que son hermanos. Caín es el mayor, Abel es el menor. Caín es un agricultor, ¿verdad? Él se dedica a la siembra y a las cosechas, mientras Abel es un pastor de ovejas. Y la Biblia nos cuenta que cuando viene el tiempo de la cosecha, Caín dijo, yo voy a dar una ofrenda al Señor. Y siendo agricultor, toma alguno de sus cultivos y lo presenta al Señor. Mientras Abel, siendo un pastor de ovejas, presenta una de las primeras crías o corderos de su rebaño al Señor. Now, aprendimos algunas cosas muy importantes. Ordenó Dios esa ofrenda. Hay un mandato, un orden de Dios en capítulo 1 a 3 de Génesis que dice que tiene que dar una ofrenda al Señor. No hay ningún mandato, no hay ninguna ley, no hay ningún orden de Dios. Solamente Caín y Abel voluntariamente decidieron de ofrecer algo al Señor. Como mencioné, la Biblia no habla mucho de los detalles, pero vemos que su ofrenda fue voluntario. Presentaron sin ninguna presión parte de su cosecha y del rebaño al Señor. Y la historia sigue contando que la ofrenda de Abel fue aceptado, pero no fue aceptado la ofrenda de Caín. Tampoco nos dice el detalle de por qué. Nos dice que mucha gente introduzcan sus ideas, ponen es que Dios no quería, no sé, tal vez Dios no le gusta la mazorca de maíz, no sé, le gusta más el cordero, ¿verdad? Muchos de ustedes son carnívoros, ¿no? Entonces la carne cocida es mejor que vegetales, ¿verdad? Pero lo que nosotros vemos es que no sabemos, solo que Dios aceptó la ofrenda y que esa fue una manera de expresar gratitud al Señor. Para los que conocen cómo termina la historia, como Caín fue rechazado, se enojó, dice que su rostro cayó y Dios viene y habla con él, y Caín ama mucho a su hermano, tanto que lo invita al campo y lo mata en sangre fría. Entonces, hablando de primera ofrenda al Señor, no termina muy bien. Termina en celos y el asesinato. Pero vamos a ir al siguiente. ¿Quién conoce la primera vez donde está mencionado el diezmo al Señor? Tenemos la ofrenda con Caín y Abel, pero ¿quién conoce dónde se menciona el diezmo en específico dado al Señor? En Abraham, ¿verdad? Fue Abraham, muy bien. Seguimos en Génesis, solo algunos capítulos. Génesis 14. Ahí nos encontramos en medio, en una historia donde el sobrino de Abraham, Lot, que vive en la ciudad de Sodoma, que la ciudad fue atacado. Y él, su familia, sus pertenencias, juntamente con toda la población de la ciudad, fueron llevados cautivos por algunos ejércitos de los reyes del terreno o del área alrededor de Sodoma. Entonces Abraham se entera de la captura de su sobrino y dice que él va con 300 guerreros para rescatarlo. Cuando pelean, ganan una gran victoria. Él rescata a su familiar, todas sus pertenencias, todo lo demás gente, todo el botín, ¿verdad?, que se había llevado el ejército cuando atacó la ciudad de Sodoma. Y Abraham comienza a regresar, transportando todos de vuelta a la ciudad
y Lot y la familia y todos ahí. Y cuando él está yendo para allá, llegan a una ciudad que se llama Salem o Salem. No necesariamente es Jerusalén, porque esto tenía un nombre antes, pero suena como Jerusalén, ¿no? Y tenemos una figura muy misteriosa que sale. Es un rey, pero también es un sacerdote del Dios Altísimo. Y me encanta mucho de los simbolismos que aparece, porque dice que él mira a Abraham, sale de la ciudad y le da pan y vino. Y comienza a bendecir a Abraham. Y lo que él hace en la bendición es reconoce dos cosas. Abraham, Dios te ha favorecido. Y de la victoria que tú ganaste viene del Señor. Fue el Señor Dios quien derrotó tus enemigos. Y en este momento vemos una acción nueva. Abraham, motivado, ¿verdad?, por esa acción de Dios, en gratitud y en adoración, da un diezmo al Melquisedec, ese rey y sacerdote. Now, para los que no conocen, el diezmo solo es una décima porción, es decir, 10% de algo. No es necesariamente de dinero, puede ser un diezmo de dinero, un diezmo de ropa, un diezmo de flores, solo es una décima parte. Si tengo 10 y aparto 1, esto es una décima parte, el diezmo, 10%. Normalmente cuando nosotros hablamos de porcentajes, cuando vamos a la tienda y estamos comprando como un tele, o peor cuando uno está comprando un carro, especialmente cuando está en oferta. El precio está ahí y decimos, ganga, ya, lo voy a comprar, qué bueno, me parece el precio. Pero cuando pongan el impuesto del Estado y todos los demás costos, pensamos, puchica, y decía oferta, pero $3,000 de impuesto, ¿qué onda? Y hay alguna gente que miran el diezmo como el impuesto de Dios, ¿verdad? Oh, vamos a la iglesia, somos cristianos, entonces tenemos que pagar el 10% a Dios. Es el impuesto religioso. Pero lo que miramos aquí es que el diezmo no es un impuesto de ninguna manera. Aquí lo que se refiere es que Abraham dio 10% del botín que había ganado cuando atacaba a los enemigos que llevaron a su sobrino Lot. Y otra cosa que notamos es que él dio ese diezmo al Melquisedec, el sacerdote. Eso me hace preguntar algunas cosas. ¿Por qué Abraham dio ese diezmo? ¿Por qué 10%? ¿Por qué no 5%? ¿Por qué no 30%? ¿Por qué eligió ese número? Y sabe que la Biblia no nos dice. Puede ir y leerlo en Génesis 14 por tú mismo y va a encontrar. No dice por qué eligió 10%. Lo que la historia nos enseña entre los judíos es que el número 10 tiene un significado muy importante. 10% simbólicamente es una representación de la totalidad de algo. Por ejemplo, si bendice 10% de mis siembras, es simbólicamente bendeciendo a todas mis siembras. Entonces, aquí encontramos que Abraham daba el 10%, simbólicamente implicando que realmente todo era el del Señor. Pero él solo dio el 10%. También tenemos que preguntar ¿por qué? ¿Por qué entregó ese diezmo, esa porción al Melquisedec, a Dios? Y aquí lo que miramos en la escritura es que dice que él reconoció la protección y victoria que Dios le había dado. Entonces, dar el diezmo fue una respuesta de parte de Abraham de adorar a Dios y reconocer su provisión, su fuerza, su bendición sobre su vida. Otra vez, igual como Caín y Abel, había un mandato, un orden de Dios que tenía que hacerlo. No, otra vez, era un acto voluntario. Abraham lo hizo
con un corazón agradecido a Dios, adorándole. Entonces, ¿qué aprendemos acerca de Abraham? Bueno, el diezmo es el 10ª parte, ¿verdad? También es un acto de adoración, una expresión de gratitud y es algo voluntario. Otra cosa que debemos notar es que aunque Abraham está dando al Señor, ¿quién recibe el diezmo? Melquisedec, el sacerdote. Y esto va a ser importante en el futuro, porque la tercera vez, y no les voy a preguntar, que escuchamos del diezmo es un voto hecho por el nieto de Abraham, eso es Jacob. Ustedes conocen la historia de Jacob, no lo voy a repetir, pero cuando él está huyendo de la casa porque había engañado a su hermano Esaú, un hombre que es peleonero, es fuerte, es cazador de venado y de animales, básicamente no lo quiere enojar porque él viene con arco y flecha y te mata. Entonces Jacob está huyendo de la casa, yendo para la familia de su mamá y está cansado y decide tomar una siesta, dormir en la noche, ¿verdad? Como algunos de ustedes ya están vacilando, pensando que ahorita voy a seguir el ejemplo de Jacob, me voy a echar un sueño aquí, ¿verdad? Pero él se duerme y tiene un sueño donde mira ángeles subiendo y bajando en una escalera. Y cuando despierta, él está bien emocionado. Él interpreta el sueño a decir que Dios lo está bendiciendo, que el favor de Dios está en su vida. Entonces, él hace un voto al Señor. Él levanta una gran piedra para recordar el lugar, porque él decía, Dios está aquí y no lo sabía. Dios está en ese lugar y yo solo vine a dormir y ¡wow! Aquí está Dios. Entonces, como Jacob siempre es un buen negociador, porque así es, ¿verdad? Él hace, como decimos en Guatemala, un treque con Dios. Y él dice, Dios, como estás aquí, como yo estoy el favorecido, entonces le voy a pedir un favor. Yo ahorita estoy yendo a mis familiares. Si tú me bendices, me proteges, me provees todo lo que necesito, y después de todo el tiempo tú me llevas con bien a regresar a la casa de mis padres, entonces tú serás mi Dios. Y también él dice, yo te daré un diezmo de todo lo que tú me das. Él hace un voto. No sabemos cómo se va a cumplir porque no hay sacerdotes, no hay un templo, no hay un tabernáculo, no hay nada. Solo Jacob da ese voto. Yo voy a dar 10% y otra vez, él reconoce todo lo que recibo viene de ti porque es tu bendición en mi vida. Entonces él dice, yo te voy a dar ese diezmo de regreso a ti. Jacob hizo ese voto a Dios. Los puntos que debemos ver es que en esos 3 casos ni hemos llegado todavía a la ley de Moisés. No hemos llegado a los 10 mandamientos, no han salido de Egipto, ni hay una nación de israelitos todavía. Pero, hermanos, yo espero que puedan ver que hay un patrón de ofrendar al Señor en gratitud, en adoración, y es dar un porcentaje por reconocer que todo proviene de Dios y nosotros tenemos que darlo de vuelta a Él. Entonces, no hay un mandato todavía en la Escritura. Todo esto incluso viene y nace en el corazón de estos hombres, de esas personas. Dios no está empujando, no los está presionando. Ellos mismos están tan agradecidos con Dios, tan confiados en Él, que ellos mismos están diciendo, yo te quiero dar, yo te quiero alabar, yo te quiero reconocer que tú eres mi Dios, tú eres mi proveedor, tú eres mi provisión. Entonces, cuando nosotros finalmente llegamos a la ley de Moisés, Dios no está estableciendo algo fuera de lo normal.
Solo está clarificando y aplicando estas ofrendas o el diezmo para la nación de Israel. Y tal vez les sorprendía saber que no hubo solo un diezmo, había 3 que los israelitas presentaron al Señor. Y esto es lo que vamos a hablar ahorita mismo. Hay 3 diezmos en la ley de Moisés. Y el primero es el uno que nosotros conocemos muy bien. Y yo quiero leer una porción de la Escritura para que miren cómo Dios lo estableció. El primer diezmo es lo que se llama el diezmo levítico o sagrado. Y encontramos eso en Números. Miren aquí, capítulo 18, verso 21 al 24. Pero vamos a leer versos 23 y 24. Y dice aquí el Señor: únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y serán los responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. Cuando dice responsables, están diciendo ellos son responsables de hacer los sacrificios para redimir a la gente, perdonar el pecado de la gente. Recuerden, los sacerdotes ocupaban el lugar de representar la gente delante del Señor en su presencia. Entonces ellos eran responsables por los pecados, de tratar con los pecados del pueblo. Y sigue diciendo: esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Los levitas no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas. Nosotros recordamos que cuando fueron a la tierra prometida, todos los tribus eran dados una porción de terreno, una porción de la tierra para hacer sus siembras, para edificar sus casas, para guardar sus rebaños y vivir la vida, pero no los levitas. Y en específico no los sacerdotes. Ellos se dedicaban a ministrar al Señor y representar la población de Israel delante de la presencia de Dios. Entonces, miren lo que Dios ordena. Verso 24. Porque yo les he dado los diezmos del pueblo de Israel, que han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. Esta será la porción de los levitas. Por eso les he dicho que no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas. Dios está diciendo: mira, yo no voy a dar un terreno a esa familia, a esa tribu de Leví. Ellos son escogidos, elegidos para ministrar en mi presencia. Es un trabajo muy especial y yo los he hecho santo, es decir, los aparté de los demás. Los demás tienen su terreno, ellos no, porque yo soy su porción. Entonces él dice: ustedes tienen que traer los diezmos al alfolí, ¿verdad? Pero ¿qué está diciendo? Estos diezmos van a esa familia que está dedicado al ministerio del Señor. Esto era su porción. Now, notamos algunas cosas muy importantes. ¿Era una ofrenda a los levíticos, a los sacerdotes? No, era una ofrenda, un diezmo sagrado al Señor. Es decir, que era algo sumamente importante. Y mira, hermanos, es muy práctico, si lo puedo poner de esa manera. Porque si tú tienes gente que se dedica todo el tiempo de ministrar al Señor, básicamente se ocupa de la vida espiritual del pueblo. Entonces hay que soportarlos, porque no pueden estar trabajando todo el tiempo como los demás. Su enfoque es servir al Señor. 24 horas al día servían al Señor y su presencia, cantando alabanzas, haciendo sacrificios, intercediendo por la gente. Entonces Dios, en una manera muy práctica, decidió: los diezmos que ustedes dan son el salario para los del tribu de Leví. Y esto tenía en la familia, eran separados. Había los de la familia de Aarón, que eran los sacerdotes y trabajaban en el lugar santo. Eran aún más santificados y especiales. Pero todo el tribu de Leví tenía que limpiar la tienda,
Tenía que mantener los sacrificios y sacar toda la sangre y limpiar todas las cosas. Y cuando se movía la tienda, recuerdan el desierto, ellos tenían que empacar las cosas, llevarlos y después ponerlo de nuevo y Imagínense cómo era ser un levítico en aquel tiempo, porque en la mañana se mueve la columna de humo, ¿verdad? Entonces, empacamos rápido. Toda la familia tiene que empacar. Entonces siguen. Llega la noche, tiene que desempacar todo. El día siguiente, el nube está moviendo, otra vez empacarlo. Y así a veces pasaba. A veces solo quedaba 1 o 2 días en un lugar y tenía que empacar todo y llevarlo. Entonces, Dios lo toma muy en serio el trabajo que está haciendo esa gente. Y por eso Él da el diezmo a los hijos de Leví. Now, hay otro que nosotros vemos, otro diezmo, y solo vamos a pasarlo rapiditos, aunque son importantes. Otro diezmo que tenían que dar los israelitas era el diezmo de las fiestas, ¿verdad? Hay un diezmo, y cuando hablo de diezmo, para que entiendan que presentaron, ellos cuando llevaron su diezmo al Señor, tenían que viajar a Jerusalén, ¿no? Eso es donde todos adoraban. Ellos no tenían como una iglesia en su ciudad. No, cuando venían las cosechas tenían que empacar todo el grano, todo el trigo, todas las aceitunas y el aceite de oliva. También todos los higos de sus rebaños, cabras, vacas, corderos, también la lana. Cuando estaban limpiando los corderos, la lana llevaba. Todas esas cosas tuvieron que empacar y llevarlo a Jerusalén para entregarlo al Señor. Pero también durante el año ellos tenían que viajar para las fiestas. Otra vez, solo celebraron las fiestas en Jerusalén. Now, eso es muy práctico también, porque lo que la Biblia dice en Deuteronomio 14 es que Dios les decía, aparte del diezmo sagrado, también tiene que guardar otro 10% de todas sus siembras, todas sus cosechas. Y lo que van a hacer es esto: van a llevar esas cosas juntamente contigo a Jerusalén, porque en Jerusalén es tiempo de festejar. Y eso es en realidad la idea. Entonces llevan sus vinos, llevan todas sus comidas, y cuando llegan allí y presentan los sacrificios, toman esa carne cocida, el churrasco, ¿verdad? Y entonces se sienten como familia y comen. Eran básicamente vacaciones forzadas. Tenían que salir del pueblo, venir y quedar en Jerusalén por 1 semana, 2 semanas, lo que sea el tiempo, y ahí celebrar delante del Señor. Esto era un tiempo de adoración. No, yo sé, para los hispanos, para esta iglesia, si yo digo adorar al Señor es tener un churrasco y dar gracias al Señor, todos me van a decir amén. A mí me gusta ese diezmo, hermano. A mí me gusta. Eso es lo que tenía que hacer, apartar 10%. Y la Biblia dice que, mira, si es demasiado llevar contigo a Jerusalén, puede vender las cosas ahí en el pueblo y solo llevar el dinero. Pero cuando llegan a Jerusalén con tu familia, tienes que usar el dinero y comprar la comida más rica que puede, la bebida más buena que puede, y entonces invitar a los pobres, a cualquier que se encuentre en el camino, y tener una gran fiesta con ellos. Básicamente Dios estaba poniendo las vacaciones como parte normal de la vida de los israelitos y juntamente conectado con la adoración al Señor. Eso es diferente de nuestras vacaciones, porque yo sé que muchos de nosotros cuando vamos de vacaciones olvidamos de Dios, ¿verdad? Adiós Dios, ya regresamos a la iglesia. En vacaciones yo vivo la vida loca, dicen la mayoría de gente. Pero lo que el Señor estaba diciendo a los judíos es que aún en sus vacaciones era tiempo de fiesta y celebrar, pero también era tiempo de reconocer al Señor y compartir las cosas buenas que el Señor les había dado. Esto es otro diezmo. Estamos a 20%, no solo 10, 20%. Y encima hay otro último diezmo para los pobres. Y esto solo se recolectaba cada 3 años.
no se llevaba a Jerusalén. Ahí lo que tenía era como bodegas, como el alfolí, una bodega, y cada 3 años tomaban otro 10% de todas sus cosechas, comidas, y lo guardaba dentro de la ciudad. Y en la comunidad se apareció un huérfano, una viuda, alguien del extranjero, un inmigrante, un viajero, un levita que tenía que estar viajando a otras ciudades. Entonces ellos sacaron de esa bodega para presentarlo. Básicamente era el buen samaritano, pero para la comunidad, como hacemos nosotros. Tenía una bolsa de comida y necesidades básicas para que ninguna persona pobre, necesitado, tenía que sufrir en sus comunidades. Qué impresionante. Dios pensaba de todas las cosas. Y lo que nosotros vemos es que hay un orden de importancia, pero los 3 son importantes. Primeramente, damos al Señor. Esto es sagrado, apartado para la obra y el ministerio del Señor. Segundo, debemos cuidar de nuestras familias, la vida espiritual de ellos y las necesidades físicas de ellos. Y tercero, debemos cuidar de nuestro prójimo cuando está en necesidad. Esto es bien diferente de un impuesto puesto por Dios, porque mucha gente piensa es que esto solo quieren el dinero. ¿Qué necesita Dios con tanto dinero? Dios no usaba el dinero para él mismo. Lo que miramos es que el dinero fue usado para suplir necesidades espirituales, necesidades físicas de la gente en la comunidad. Amén. ¿Están conmigo todavía? Ok, entonces rápidamente en resumen, quiero leer porque tenemos algo impresionante. Hay un libro de antigüedad donde se relata de los ojos de un judío, antes de la vida de Cristo, antes de todo, años, miles de años atrás, él escribió cómo era entregar esos diezmos al Señor. Y mira lo que él dice. Él dice, según nuestras leyes, todo israelita debía ir a Jerusalén y participar en las fiestas ordenadas por nuestro Dios. Pero en muchas ocasiones yo era el único que lo hacía. Llevaba los primeros frutos de mi cosecha, las primeras crías de mis animales y la primera lana de mis ovejas. Todo esto se lo entregaba a los sacerdotes junto con la 10ª parte del ganado, del trigo, del vino y del aceite. Los frutos de mis árboles los distribuía de la siguiente manera. Un parte se le daba a los ayudantes de los sacerdotes que servían a Dios en el templo de Jerusalén. Otra parte, la cual acumulaba por 6 años, la cambiaba por dinero, el cual usaba en Jerusalén para adorar a Dios. Cuando él dice para adorar a Dios, está diciendo para comer y festejar, para comer bien en la presencia de Dios. Él sigue, cada 3 años repartía una 1/3 parte entre los huérfanos, las viudas y los extranjeros que habían aceptado nuestra religión y vivían en nuestro país. Esta última parte la comíamos juntos, tal y como lo indica la ley de Moisés. Así me lo había enseñado Débora, mi abuela, por parte de mi padre. Qué impresionante. Ellos lo tomaban muy en serio. Él tiene todo organizado. Y así fue enseñado a generación, a generación, a generación. El diezmo y los diezmos dado al Señor, pero también a los necesitados. Vamos al segundo punto y el último punto para hoy en la noche. El diezmo en el Nuevo Testamento. Porque ahora llegamos a la pregunta que muchos tienen en la mente. Entonces tenemos que diezmar el día de hoy. Y hay mucha discusión, mucho debate sobre eso. Algunos dicen, no tenemos que diezmar. Esto es del Antiguo Testamento, esto es de la ley de Moisés. Entonces no tenemos que diezmar. Otros dicen, sí, siguen exigente, hay que hacerlo. Y la cosa que tenemos que hacer es ver, hay 2
cosas importantes. Primeramente, y Pablo lo dice muy claro en Romanos 6:14, que ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Como hemos visto en las cartas de Pablo, es cierto, no tenemos que ser circuncidados, no tenemos que guardar el sábado o celebrar los festivales judíos o abstenerse de comidas prohibidas en la ley para ser cristiano. Incluso en Gálatas Pablo dice claramente, nadie es justificado delante de Dios por seguir los requerimientos de la ley de Moisés. Y él dice, los justos vivirá por fe. Y esa fe está en Jesucristo y en la obra que Él hizo en la cruz. ¿Verdad? Entonces, esto cierto significa que no tenemos que ser esclavos a la ley. Pero hacemos la pregunta, si no tengo que seguir los requerimientos de la ley, entonces no tengo que honrar a mi mamá y mi papá. ¿Puedo cometer adulterio? ¿Puedo cometer matanzas y robar de la gente? Tampoco. ¿Cuál es el clavo? ¿Qué es la otra cosa? Y ahí encontramos que Jesús decía que, mire, no malinterpreten la razón por la cual he venido, decía Jesús. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Y lo que nosotros vemos en Jesús es algo increíble y profundo. Van a tener que estar conmigo un poco para entender eso, porque lo que Jesús hizo es que tomó la ley y todos los requerimientos y lo transformó en la ley del Espíritu de Cristo. Tomaba los principios de la ley, las ideas prácticas en cómo servía al pueblo para acercar a Dios, pero lo transformó para la iglesia, para vivir en la libertad que Cristo compró por nosotros en la cruz. Entonces veamos que es cierto, la ley y el pecado no son mi amo, porque fui redimido por la sangre de Jesucristo y Él me ha librado del pecado y de la muerte. Entonces vemos que ahora no estamos bajo la ley, estamos bajo la ley del Espíritu de vida. Y miramos eso bien claro en un verso que muchos de ustedes conocen. En Mateo capítulo 22. Recuerda, alguien viene a Jesús y hace la pregunta, Maestro, ¿cuál es el mejor o el más importante mandamiento? ¿Y cómo responde Jesús? Primeramente, ama al Señor tu Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu mente. Esto es el primer mandamiento y el más importante. Y hay un segundo mandamiento que es igual de importancia. Ama a tu prójimo, a tu vecino como a ti mismo. Y miren lo que Jesús dice. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Jesús está tomando los principios, pero haciendo algo que la ley nunca podía hacer. Hacerles llegar al corazón de alguien. Porque podemos fingir la religiosidad. Podemos fingir ser santo delante de Dios. Podemos dar un diezmo y aparecer bien, pero nunca ser agradecido con el Señor. Nunca estar motivado de expresar adoración sincera a Él. Vemos que Jesús lo hizo y en el mismo capítulo de Mateo 6 y 5 que estuvimos leyendo, Jesús muestra cómo se ha cambiado la ley para la ley del Espíritu. Cuando Él dice, mira, la ley dice que no se debe cometer adulterio, ¿verdad? Pero yo les digo, si alguien mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya ha cometido el adulterio. Jesús está llegando al corazón, ¿verdad? También Él dice que ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Así dice la ley. Pero yo digo, ama al enemigo,
Hacer bien a los que te odian. Entonces Jesús tomaba los principios a la ley y los aplicaba y no dejaba con el enojo o con el divorcio o esas cosas. También lo aplicaba a los diezmos. Y esto lo miramos en Mateo 23. Él hablando a los fariseos y los escribas dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Mira lo que hacían ellos. Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, su menta, su eneldo, su comino, ¿verdad? Pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Mucha gente dice: Jesús nunca habló, ni se menciona la palabra diezmo en el Nuevo Testamento. Sí se menciona. Y Jesús dice: sí, deben diezmar. Pero no solo para cumplir un requerimiento de la ley. Jesús nos hace pensar: recuerda a Abraham, a Jacob, a aquellos que dieron con un corazón agradecido al Señor. Deben diezmar, pero también deben pensar en los pobres, en los necesitados. No solo ser rico y dar esa porción a Dios, pero pensar: ¿cómo puedo dar más y más al Señor? ¿Cómo puedo ser generoso? Muchos predican que el diezmo no existe y tiene un buen punto, porque dicen que el diezmo en la ley de Moisés fue dado a los sacerdotes, a los levíticos. Pero hermanos, hoy en día no hay sacerdotes, no hay un templo, no hay sacrificios. Si queremos dar un diezmo al Señor, ¿a quién le vamos a dar? Porque realmente, aunque tenemos la intención, no hay la estructura que había en el Antiguo Testamento. Pero Jesús es tan sabio en la manera que Él preparó las cosas, porque miramos que Él trasladó los principios del diezmo hacia la iglesia que estaba comenzando. Y antes de ascender al cielo, Él nos dio una nueva comisión. Ya no más sacrificios, ya no más las formas viejas, ahora hay buenas noticias. Tenemos nueva vida en Jesucristo, el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios. Ahora son comprados y son hijos de Dios, y ustedes tienen que ir y anunciarlo a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos algo importante. El diezmo sagrado ahora es dado a los que se dedican a predicar y enseñar el Evangelio. Jesús transfiere. Y miramos eso claramente con el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 13 a 14. Él dice: ¿no se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Me parece que el apóstol Pablo estaba leyendo el Viejo Testamento. Vio los principios que nosotros acabamos de ver, y él dice: de la misma manera que el diezmo fue pagado a los sacerdotes para ministrar delante de la presencia del Señor, hoy los que reciben la bendición de la palabra de Dios, que son discipulados y ministrados, tienen una responsabilidad de soportar materialmente los que les están ministrando. Mira la comparación, es muy claro lo que dice. Y incluso Él no dice que fue una ordenanza de Él. ¿Quién lo ordenó? ¿Lo encuentra ahí en el verso 14? ¿Quién lo ordenó? El Señor. Y yo tengo que pensar: ¿dónde ordenó el Señor eso? ¿Dónde dije Jesús que tenían que dar a los obreros que están predicando el mensaje de Cristo? Y yo no sé si recuerdan, pero cuando Jesús enviaba a sus discípulos 2 en 2, ¿recuerdo lo que decía? No lleva bolsa de comida,
no lleva su mochila, ¿verdad? Ni lleva zapatos de repuesto, no lleva nada contigo, porque Él dice, cuando ustedes van y predican, ellos te van a dar hospedaje, ellos te van a dar comida, ellos te van a soportar. Y Jesús termina diciendo esto. Recuerda, el trabajador es merecedor de su salario, o el trabajador merece su salario. Jesús mismo lo dijo a sus discípulos. Los que predican el evangelio pueden vivir del evangelio, es decir, que deben ser soportados por los que reciben el mensaje. Entonces vemos el diezmo sagrado es transformado en una responsabilidad a los miembros de la iglesia de soportar a los que se dedican a predicar y enseñar la palabra de Dios. Y ellos son dignos de su salario. A veces pensamos, mira, estos que predican deben serlo gratuitamente. Así hizo el apóstol Pablo. Pero recordamos que aún el apóstol Pablo dijo, es mi derecho pedir de ustedes el apoyo financiero y material. Pero no lo hice para cerrar las bocas que estaban levantando rumores y que querían destruir a la iglesia. Pablo mismo decía que era un derecho de ellos. Y vemos que los apóstoles, los 12 de Jesús, así fueron soportados por la iglesia. También vemos que el diezmo a los pobres es transformado en una responsabilidad de cuidar de mis hermanos en Cristo. Y hemos leído mucho en el libro de Hechos, pero ahí nosotros encontramos que cuando Pedro predicó e inició la iglesia, al inicio de todas las cosas dice que los creyentes se reunían y compartían todo lo que tenían. Vendían propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué fue la motivación? Y dice que ellos se dieron cuenta que sus posesiones no eran propias. Así que compartían todo lo que tenían. Y no había necesidad entre ellos. Porque los que tenían terrenos o casas las vendían. Y llevaba el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Hermanos, yo espero que miren que el diezmo sigue vigente. Solo fue transformado por Jesucristo del viejo forma de la ley de Moisés, ahora una ley del Espíritu, para soportar el ministerio del Evangelio, para ayudar a los hermanos que están en necesidad en nuestras iglesias. Y lo que nosotros vemos también es que no solo es dar 10%. Ahora el apóstol Pablo nos explica, no es de porcentaje. Él ahora nos da una idea. Él dice, recuerda lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Aquí está. Ahora no es 10%, ahora es todo lo que tú quieres invertir en el reino de Dios. Al mismo momento, no es un requerimiento. Regresamos a Abraham, regresamos a Jacob y hasta Caín y Abel. Es voluntario. No estamos bajo ninguna presión de dar nada. Pero recuerda eso. Si no siembras, no cosechas. Y ponemos una manera muy práctica para nuestra iglesia. Hermanos, si nosotros dejamos de dar a la iglesia, ¿qué cosecha vamos a recibir de la iglesia? Nada. Si nosotros cosechamos o si nosotros sembramos mucho,
entonces también vamos a verlo en la iglesia. Y hermanos, déjenme decirles que cuando, y queda conmigo un momento, cuando nosotros tomamos el lugar principal aquí, se fue la otra iglesia y tomamos el lugar, invertimos mucho dinero en ese edificio, compramos los aire acondicionados. ¿Recuerden eso? Muchos de ustedes vinieron y trabajamos. Y yo recuerdo entrando sobre ese, casi fue 1 año y medio, invertimos mucho, pero recuerda cómo parecía entrar en la iglesia. Es que antes, y se mira fotos, se mira que no estaba muy bonito. Sí teníamos las banderas y otras cosas, pero había cuartos por aquí, por allá. Pero cuando entraba la gente decía, wow, mira, qué limpio está el edificio. Mira qué bonito está. Estaba mirando que las células estaban creciendo. La gente, tuvimos los días martes y casi no ocupaba lugar para toda la gente que venía a recibir el discipulado. Aquí en la iglesia se estaba llenando hasta el punto que tuvimos que ir a 2 servicios. No, esto no vino de la nada, no vino por casualidad, vino porque la iglesia estaba dando y sembrando en su iglesia y estaba cosechando bendición. Es así simplemente. Si dejamos de dar, se muere la obra. Si dejamos de dar, o si nosotros retenemos la mano y nos damos al Señor, se muere la obra. Si queremos una iglesia viva, trabajando, haciendo cosas por Dios, depende de nosotros de sembrar en esa visión. Si no sembramos, no vamos a cosechar. Nadie cosecha lo que no ha sembrado. Y entonces la Biblia está diciendo ese mismo. No piensa, voy a dar mi 10%. Siembra lo que tú sientes en tu corazón dar. 5, 50. Puede ser lo que el Señor pone en tu corazón. Y depende, no con presión, pero con la gratitud que sientes en tu corazón para el Señor. Y mira la promesa, porque nosotros siempre leímos el verso en Malaquías, traer los diezmos al alfolí, ¿verdad? Pero ¿eso aparece también en el Nuevo Testamento? Claro que sí, en los siguientes versos. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. ¿Cuántos quieren que Dios sea generoso contigo? Amén. Dios da buenas cosas, buenos regalos, buenas dádivas. Dios, si tú quieres ser generoso, aquí estoy. Recibo de tus bendiciones. Y eso dice el apóstol Pablo. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¿Están escuchando lo que estoy leyendo? Porque parece que están durmiendo. Como dicen las escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordados para siempre. Dios mira nuestras acciones, no solo nuestras intenciones. La acción demuestra la actitud. Podemos decir, yo necesito dar el diezmo, pero no lo hago. Yo necesito dar mi ofrenda al Señor, pero no lo hago. Tengo buena intención, pero no se cumple con la acción. Pero la Biblia dice, Dios mira nuestras acciones y los recuerda. Si nosotros sembramos, Dios lo anota. Y Él dice, sembraron, dieron a los pobres, dieron a la iglesia. Y ahí es de recuerdo. Y ahora los voy a bendecir y ser generosos de la misma manera que ellos eran generosos conmigo. Recuerda, la Biblia siempre dice, con la misma medida que tú usas para dar, también serás dado. También vas a recibir de esa misma medida. Y él termina el verso 10 diciendo, pues es Dios quien provee la semilla. ¿Verdad? Lo que nosotros sembramos ni viene de nosotros. La semilla viene de Dios, el agricultor. Y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Mire, yo no sé de ustedes, pero debemos de estar bien alegres. Porque ¿cuántos de ustedes desea que Dios provea y hasta aumenta tus recursos?
ahí está. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Mira, hermanos, esto es algo bien precioso. No debemos pensar que los diezmos son un impuesto, una carga que llevamos. Hay que dar el dinero a la iglesia. No, es una puerta para que nosotros colaboramos con Dios en el reino de los cielos. Y esto me lleva a la aplicación personal. ¿Qué tal de nosotros? ¿Qué significa eso para nosotros? Cuando nosotros investigamos por qué no damos al Señor, ¿por qué no damos a la iglesia? Es cierto que hay gente que dice, bueno, los diezmos no están en el Nuevo Testamento o ya no estamos sujetos a la ley, pero hemos visto, la palabra es claro, sí sigue, ha sido transformado y nosotros tenemos una responsabilidad hasta mayor para soportar la obra del Señor y ayudar a los necesitados en nuestra comunidad. Otros dicen, mire hermano, como yo cuando yo fui un niño, es mi dinero. Yo trabajo fuerte para ese dinero. Esos billetes no caen del cielo, no tengo un árbol atrás donde cosecha mis billetes de 50 y de 100. Yo tengo que sudar y trabajar, el dinero es mío. Pero hermanos, la Biblia dice, todo proviene de Dios. No es por nuestro sudor, amén. El poder de trabajar y el cheque que tú recibes viene del Señor. Tenemos que recordar eso. Otros dicen, yo doy a otras iglesias o otras causas. Amén. No hay nada mal con eso. Pero si tú estás siendo bendecido aquí en la iglesia, tienes que aportar aquí. Tienes que ayudar aquí en esta iglesia, en esta comunidad. Qué loco sería, escúcheme bien, porque nunca lo pensamos de boca abajo, que si mucha gente, y yo lo he escuchado, aquí reciben su salario y envían dinero ahí a su iglesia en Honduras, El Salvador, Guatemala, lo que sea, ¿verdad? Toman ese dinero y lo envían ahí en lugar de dar en su iglesia. Imagínense si fue al opósito, que la gente trabajando allí ganaba un buen cheque, pero en lugar de darlo en la iglesia en Honduras, lo envían para los Estados Unidos. ¡Qué locura! En los Estados Unidos ya son bendecidos, no necesitan nada, porque los necesitados están en mi pueblo. Pero muchas veces, hermanos, hay necesidad aquí en nuestro pueblo, pero lo envían a los demás. Olvidan la necesidad que está en nuestros medios para ayudar a otros. Y no hay nada mal con ayudar a otros. Dios lo recomienda, pero la prioridad es bendecir a los que están en esta comunidad. Somos parte de un movimiento aquí en la iglesia de la Gran Comisión. Tenemos visión, tenemos trabajo, estamos ministrando, haciendo discípulos, predicando la palabra, ayudando a los necesitados, ministrándonos los unos a los otros. Aquí hay necesidad. Antes de ver afuera, alcance la necesidad que está aquí. Y después, como dice la palabra, nos va a sobrar para bendecir a otros también. Pero no le damos boca abajo, dándole ahí y dejando sufrir a la gente en nuestros medios. También algunos dicen, yo no doy porque mi ofrenda no hará una diferencia. Esta semana no tenía nada y mis $2 no va a contar para nada. Jesús lo dijo, si uno da, el Señor siempre lo mira. Siempre lo recuerda las buenas acciones que nosotros hacemos. Sea poco o grande, la responsabilidad es nuestra. No depende del otro hermano que viene en su pick-up y dice, mira ese pick-upito que tiene el hermano. Ya, puchica, Dios lo está bendiciendo. Que él dé los diezmos para los dos. No, cada uno es responsable de llevar su propia carga, dice la Biblia. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Y vamos a llegar a los más comunes para nosotros. Algunos dicen, pero hermano Sean, yo no gano suficientemente para dar. Y déjame decirles que si tú esperas hasta que tengas suficiente, nunca vas a dar. Hermano, la realidad es que el dinero nunca alcanza todo lo que queremos. Es la realidad.
Y muchos de nosotros en ese tiempo de pandemia hemos recibido bonos y dinero de extra y no alcanza. Y estamos diciendo, ¿cómo es que yo he recibido más y siento que tengo menos? Porque el dinero nunca puede alcanzar las necesidades. Solo el Señor alcanza las necesidades. Y tenemos que confiar en Él. Sí, un aplauso para el Señor, Él lo merece. Siempre vamos a dar de nuestra necesidad y pocas veces en nuestra abundancia. Recuerda eso. Si estás esperando hasta que tienes suficiente, nunca va a pasar. El último es esto, y esto es algo con que yo he luchado también. Tenemos miedo de que si damos, no tendremos suficiente para los demás gastos. La renta, el agua, gas, comida, necesidad de los niños. Y eso es difícil porque la realidad es que hay mucha necesidad, especialmente en nuestra comunidad. Muchos de nosotros tal vez no tenemos papeles, o si están buscando su residencia y sus papeles, saben que es caro, no es barato obtener ciudadanía en este país. Aún hay más presión. ¿Y qué hacemos con todo esto? ¿Cómo podemos? Y yo sé que los pastores, se nota para los que han estado en esa iglesia, casi nunca predicamos sobre ofrendas y diezmos. Casi nunca lo hacemos. Y la razón es porque somos bien enterados de la necesidad que existe en nuestra comunidad. Conocemos lo difícil es dar su dinero y sus ofrendas al Señor. Yo no estoy frente de gente que ganan $200,000 al año, que toman 3 y 5 vacaciones a Hawaii, a Bahamas, ¿verdad? Nosotros guardamos dinero, todo lo que podemos. Primero Dios nos da algo del gobierno para que podamos viajar a nuestro país y vivir con nada por 2 semanas, comiendo frijoles y arroz todos los días y felices porque podemos viajar y visitar la familia. Así somos nosotros. No vamos a los hoteles más ricos y extravagantes, ¿verdad? Comiendo platos de carne todos los días. No, cuando nosotros vamos de vacaciones, ¿dónde está el McDonald's? ¿Verdad? ¿Dónde está el taco truck? ¿Verdad? Niños, esto es lo que vamos, 50 centavos, ok, hacemos fila aquí vamos a cenar y comer y desayunar y todo. Eso es la realidad y por eso nosotros no queremos presionarlos de ninguna manera de sentir que hay un requerimiento que tienen que dar, de ninguna manera. Pero yo les quiero dar las palabras que Jesús habló a la gente, porque la gente que Él predicaba estaban en el mismo lugar. Muchos de ellos eran pobres, eran necesitados, algunos esclavos por las deudas que tenían. Vendido en esclavitud porque no podrían pagar sus deudas. Y mire lo que Jesús dice en Mateo 25 y 26. Él dice, yo les digo, no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Jesús sigue hablando de la ropa y los lirios del campo. Hoy mi esposa y yo salimos a caminar tratando de rebajarme y vi todas las rosas que están brotando y los colores. Todo, mira, un color de púrpura y rojo y verde y azul, y era una belleza salir y ver eso. Y Jesús dice, mira estos, mira qué bonitos. Me imagino que le gustaría tener un vestido de ese color, pero mira, Dios viste todas estas flores con estos colores preciosos, más ricos que los vestidos de Salomón, el hombre más rico del mundo. Y lo hace reconociendo que el día de mañana se van a morir.
Si Él se cuida tanto de ellos, ¿cuánto más se cuidará de ti? ¿Cuánto más se encargará de proveer para tus necesidades? Si Él provea para las flores, ¿cuánto más para ustedes? Y entonces llegamos al verso donde iniciamos. Así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Buscan primero el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleva una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Jesús entiende nuestra preocupación. Él conoce tus necesidades. Él está bien enterado, pero también dice, tenemos que ser generosos, aún en nuestra necesidad. Tenemos que dar al Señor y soportar la obra del Señor, aún cuando no nos alcanza. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es más importante de lo que vamos a comer, de lo que vamos a vestir, de que vamos a manejar y donde vamos a vivir. Todas esas cosas se quedan aquí en la tierra. La única cosa que va con nosotros al cielo son las almas que hemos ganado por el reino de Dios. Entonces Jesús nos dice, yo sé que ustedes están preocupados, pero Dios puede proveer por todo esto. Tú enfócate en el reino de Dios, en el evangelio, en las cosas más importantes, y Dios va a suplir todas tus necesidades hasta que sobra. Entonces, hermanos, yo le digo, no deja el miedo, la preocupación de tener tu mano y tu corazón de dar al Señor. Seguimos el ejemplo de Abraham, de Jacob, de dar al Señor con generosidad como un acto de alabanza. Hoy estuvimos cantando la canción, gracias, gracias por ser bueno, gracias por salvarme. Pero también cuando nosotros ponemos nuestro diezmo, cuando ponemos esa ofrenda aquí, cuando ayudamos a los hermanos en la célula, estamos diciendo gracias, Señor. No con la boca, no con música de fondo, pero de actitud de corazón. Estamos diciendo gracias, Señor. Tú has sido bueno conmigo y ahora yo paso la bendición a los demás. ¿Están conmigo? ¿Entienden? Por favor, cierren sus ojos y vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por tu bendición en nuestra vida. Es cierto, Señor, que aún a pesar de esa pandemia, muchos de nosotros hemos sido bendecidos, Señor. Hemos recibido mucho de ti. Pero, Señor, también debemos recordar que antes de la pandemia muchos de nosotros éramos generosos. Sembramos mucho en el ministerio aquí en la iglesia. Y nosotros ni pensamos dos veces en ayudar a las necesidades de los hermanos en nuestras células o cuidar de nuestras familias. Pero cuando entró la pandemia, muchas de las prioridades fueron trastornados, fueron puestos boca abajo. Pero Dios, yo sé que tú nos estás hablando en este momento, en estos tiempos, de recordar de nuevo nuestras prioridades, de examinarnos y decir, estoy agradecido contigo, Señor. Agradecido a tal manera que estoy dispuesto de dar generosamente, materialmente y con mis finanzas al Evangelio. Señor, sabemos que muchos de nosotros, los pastores, yo y otros pastores alrededor del mundo, nosotros nos hemos dedicado y nosotros trabajamos si hay dinero o no. Para nosotros no es cuestión de cuánto recibimos, pero Señor, es cuestión de si queremos ser bendecidos, si queremos ver tu mano supliendo nuestras necesidades, entonces tenemos que poner primero tu reino. Tenemos que vivir vidas justas, cuidando de los necesitados, invirtiendo en la obra de la gran comisión. Espíritu Santo, habla nuestras vidas y ayúdanos a dar, no solo con 10%,
pero conforme a cómo sentimos tu Espíritu moviendo en nuestras vidas. Que podemos tener una actitud generosa. Que no decimos, bueno, como no siento agradecido, mejor que no doy nada. No, que paramos y pensamos, ¿por qué no siento agradecido? ¿Qué está pasando conmigo que yo miro dar al Señor como un impuesto? ¿Cuándo fue o cuándo llegó a ser una carga en mi vida ser generoso al Señor y a los demás? ¿Qué ha cambiado en mi corazón que se ha endurecido tanto que no puedo adorarte con mis bienes y mis posesiones? Señor, escudriñanos, examínanos, Señor. No solo nuestros pensamientos, pero también nuestras acciones. Y yo espero que en tu libro de recuerdos, donde tú anotas nuestros tiempos de generosidad, nuestros tiempos de dar en sacrificio, donde sí el costo fue mucho por nosotros, que Señor tú miras nuestros nombres escritos allí, porque hemos sido fiel a ti, como tú has sido fiel a nosotros. Y Señor, recordamos siempre esta promesa: nunca podemos más que tú. Tú siempre das más a nosotros. Tú eres mucho más generoso que nosotros. ¿Cuántas veces hemos sido bendecidos cuando no dimos ni un centavo a tu obra? Cuando no abrimos la cartera ni metimos la mano en la bolsa para buscar unos centavos. Cuando cerramos nuestro corazón, Señor, tú no dejaste de darnos. Tú seguías derramando, Señor, aún en nuestra infidelidad, aún en el frío de nuestro corazón. Tú seguías derramando bendición sobre bendición y nosotros ni lo quisimos reconocer. Perdónanos, Señor. Perdónanos por ser egoístas. Perdónanos por ser tan poca de fe, que no confiamos que tú eres capaz de suplir nuestras necesidades si somos generosos. Señor, ayúdanos a abrir nuestro corazón en adoración, en generosidad a ti y a tu pueblo, para que tu bendición fluya como un río, alcanzando todas las necesidades de esa comunidad aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, yo les pido que solo piense por un momento. Toma un tiempo con tus ojos cerrados. Y si hay alguien en nuestros medios o alguien viendo, hacemos todas esas cosas para predicar el Evangelio. Aquí no es del dinero, no es de lo material, aquí es de Cristo. Él es el único que suple todas las necesidades emocionales, espirituales, físicas. Y Él nos ha dado las buenas nuevas, que si confiamos en Él, nuestros pecados serán perdonados. Seremos redimidos, librados de la muerte del pecado, para ahora ser hijos de Dios. Y si tú no has puesto tu fe en Jesús, yo le invito que ahorita mismo cierre tus ojos y comience a decir: creo en ti, Jesús, sálvame, perdóname, cambia mi corazón, transfórmame, alcanza mi necesidad para que yo pueda vivir en libertad. Muchas gracias. Gracias, Señor. Sigue ministrando, Señor. Gracias, Señor. Bendecido y glorificado sea tu nombre. Maravilloso eres tú, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Qué bueno es adorarte. Qué bueno, Señor, reconocer que tú tienes el control de todas las cosas. Y sos tan detallista, Señor, que cuidas individualmente de cada uno de nosotros. Qué maravilloso eres tú. Estamos agradecidos contigo, Señor. Gracias, Señor, por haber transferido la ley, el mandamiento,
los 10 mandamientos en una ley espiritual en la cual podemos profundizar ahora la importancia de por qué es que debemos de dar. Es porque hay corazones agradecidos. Alabado y bendecido sea tu nombre. Señor, tu palabra nos dice que busquemos el reino de Dios primeramente. Que busquemos el reino de Dios primeramente, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Vendrán por añadidura. Alabado y bendecido sea tu nombre. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Preciosa enseñanza, predicación, Brother McDaniel. El Señor le bendiga grandemente. Estamos contentos porque el Señor sigue hablando a nuestras vidas y edifica, es cierto, a los que estamos aquí y también a los que van a estar viendo por Facebook y YouTube. Confiamos en el Señor que el mensaje les pueda llegar efectivo para que podamos comprender el por qué tenemos que darle al Señor. Pongámonos de pie, por favor. Pero antes de que cerremos el servicio, yo les voy a rogar a ustedes una vez más que cierren sus ojos y vamos a proclamar esta parte de las Escrituras también a favor nuestro y a favor de su pueblo. Estamos Salmo 103 del 1 al 5. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más por permitirnos, Señor, proclamar tu preciosa palabra. Señor, se proclama al sur, al este, al oeste, al norte, con el propósito, Señor, que una alma más venga al conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por los que estamos aquí y nos hemos deleitado en tu palabra, nos hemos deleitado también en la coinonía que tú nos has permitido. Señor, gracias por el gran amor que nos has mostrado hasta el día de hoy y tu protección. Alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dicen...